Maravilloso, 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 como siempre, un placer. La Revolución Mexicana fue el evento histórico más importante en México durante todo el siglo XX. Seguramente tú has escuchado hablar algunas cosas de ellas, pero el día de hoy yo te voy a platicar 5 datos curiosos que quizás no sabemos. Yo soy el profe Gillo y arrancamos para contarte todo aquello que no te dijo el de historia. En la posición número 5 tenemos el origen del corrido de la cucaracha. Seguramente tú has escuchado hablar del corrido de la cucaracha, y si no, aquí te dejo uno de sus fragmentos. La cucaracha, la cucaracha. Pero seguramente lo que tú no sabes es que esta canción está dedicada al traidor de Victoriano Huerta, al cual se le veía como un insecto inmundo y despreciable por haber mandado matar al presidente Francisco I. Madero. Si pones mucha atención, la canción dice: la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Y estas estrofas estaban dedicadas a Victoriano Huerta porque era bien borracho y para relajarse se tenía que fumar tremendos churros de marihuana. Y en la posición número 4 tenemos a Pancho Villa y todas sus esposas. Pancho Villa fue uno de los héroes más importantes de la revolución y se unió desde el comienzo a Francisco I. Madero para quitar del poder a Porfirio Díaz. Seguramente también en la escuela te platicaron que él se dedicaba al avigheo, que es el robo de ganado, y por lo cual a él se le consideraba como un bandolero. Pero seguramente lo que no te platicaron es que Pancho Villa era uno de los héroes de la revolución más mujeriegos. Pancho Villa llegó a tener hasta 75 esposas. Cada vez que él llegaba a un pueblo y veía a una chica que le gustaba, de inmediato se casaba con ella. A muchas de ellas solamente las llegó a ver una vez en su vida. Pero el gran amor de su vida fue Luz Corral. Ella incluso cuidó a los hijos de Pancho Villa y a las de sus otras esposas, incluso cuando Pancho Villa ya había muerto. Y en la posición número 3 tenemos a Pedro Lascurain, que tiene como presidente uno de los grandes récord Guinness de toda la historia de México. El gobierno de Francisco I. Madero solamente duraría 16 meses. Él fue incapaz de negociar con todos sus enemigos y por esa razón le terminaron dando un golpe de estado conocido como la Decena Trágica. Allí lo apresarían y lo matarían. Fue precisamente por la muerte de Madero que ocurriría uno de los hechos más extraordinarios en toda la historia de México. La Constitución de 1857 establecía que la muerte del presidente y del vicepresidente, al cual también habían asesinado en la Decena Trágica, quien quedaba automáticamente en el puesto era el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, quien solamente duraría 45 minutos en el cargo. ¡Sí, 45 minutos! De 5:15 a 6 de la tarde. Ha sido el presidente que ha durado menos tiempo en el poder. Ni siquiera duró una hora. El tiempo que estuvo Pedro Lascurain en el poder solamente sirvió para firmar un acuerdo en el cual se reconocía al traidor de Victoriano Huerta como presidente. Y en la posición número 2 te voy a hablar de la diversidad sexual a todo lo que da durante la Revolución Mexicana. Y yo te voy a hablar de Amelio Robles. Él no era un personaje cualquiera. Él había peleado del bando del general Emiliano Zapata, pero resulta que en su origen era una mujer y su nombre original era Amelia Robles. Ella nació en Xochipala, Guerrero, y desde niña aprendió a montar a caballo y a disparar. Y en cuanto llegó el ejército revolucionario, ella se vistió como hombre y se les unió. Amelio Robles se ganó el respeto del ejército por desarrollar y ejecutar las emboscadas de los enemigos. Muchas mujeres durante la Revolución Mexicana se tenían que disfrazar como hombres para que no abusaran de ellas sexualmente, no las consideraran inferiores y las respetaran. Al finalizar la Revolución Mexicana, durante la década de los 20, Amelio Robles se casó con Emilia Barrón, la cual tenía una hija y él la adoptó. Amelio Robles fue el primer general al cual el ejército mexicano le reconoció el cambio de sexo y en toda su documentación aparecía como hombre. Como ven, la diversidad sexual a todo lo que da. Y en la posición número 1 tenemos a Francisco I. Madero y sus espíritus. Francisco I. Madero fue uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana. Él inició el movimiento y era uno de los hacendados más ricos de Coahuila. Madero viajó a Francia en 1891. Sería precisamente en la ciudad de París donde entraría en contacto con las ideas de Allan Kardec, el fundador del espiritismo, que es la creencia de poder contactar a los muertos. Ese mismo año, Francisco I. Madero regresaría a la Ciudad de México, donde comenzaría a organizar sesiones espiritistas para intentar comunicarse con los muertos. Uno de los supuestos espíritus con los cuales Madero podía entrar en contacto era con su hermano menor Raúl, quien había muerto hace muchos años.
Pero el espíritu con el que más se comunicaba era el mismísimo Benito Juárez. Sí, el héroe nacional al que a cada rato andan mencionando en las mañaneras y que tú te puedes encontrar en el billete de 20 y de 500 pesos. Supuestamente Benito Juárez era el que le daba las instrucciones a Madero para que comenzara todo el movimiento de la Revolución Mexicana. Muchísimas gracias por haber visto este video y te voy a dar el pilón. ¿Tú sabes quién fue una de las primeras estrellas del cine mexicano y de Hollywood? Pues resulta que fue Pancho Villa. Había una compañía en Hollywood que se llamaba la Mutual Pictures Company que lo contrató para poder grabar todas sus películas y fue así como el héroe revolucionario sacaba dinero para poder pagarle a todos sus soldados. Ah, ¿verdad? Seguramente esa no te la sabías. Recuerda de seguirnos en Instagram, en Facebook. Allí tú puedes hacer comentarios sobre los contenidos que a ti te gustaría ver en nuestras próximas cápsulas. También ayúdanos a compartir estas cápsulas con tus amigos, con tus familiares y con todo aquel que le puede interesar nuestro contenido. Wakax Media presentó